Hermanos, en esta mañana, el tema que voy a traer, que el Señor asimismo lo puso en mi corazón, es de incrédulo a transformado por el Evangelio. Y vamos a ir a la epístola de Santiago, la carta de Santiago, y vamos a leer los versículos del 1 al 4, por un momentito, para dar ese contexto e inicio a esta predicación en la mañana de hoy. Cuando tengan la palabra, digan amén. Santiago, capítulo 1, versos del 1 al 4, vamos a leer ahora. Amén. Si tiene la palabra, póngase de pie. Cuando tenga el versículo, póngase de pie. Si no lo tiene, párese también y lo escucha. Amén. Damos gracias al Señor. Gloria a Dios Jesús. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Señor, añada bendición a su palabra. Gracias, Padre Santo. En esta mañana pueden sentarse. Si no, los dejo parados. Yo sigo hablando y los dejo parados. En esta mañana escogí a Santiago como este personaje de la Biblia que vamos a utilizar para hablar sobre este tema que vamos a tocar hoy. Y Santiago del que estamos hablando aquí, no era otro que el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que inicialmente, perdóneme un momento. Todos sabemos que inicialmente, en el libro de Juan, vemos que los hermanos de Jesús, en el cual estaba incluido Santiago, ellos no creían en él. Para ellos, Jesús estaba loco, Jesús no debía estar haciendo lo que estaba haciendo. En cierta manera, pues ellos se avergonzaban de lo que Jesús estaba haciendo. Sabemos que asimismo, igual que ellos, muchos judíos tampoco creían en Jesús. Confirmamos que Santiago, el que estamos hablando aquí, es hermano de Jesús, porque en los libros de Mateo y Marcos se nombran los nombres de los hermanos de Jesús, y entre ellos aparece Jacobo, que también es Santiago. Este Santiago, hay escritores cristianos que hablaron hace mucho tiempo, cronistas de la iglesia primitiva en el siglo II y otros tantos, que hablan sobre Santiago y hacen referencia a él, que no necesariamente esto está escrito explícitamente en la Biblia, sino que lo vemos porque ellos pues han añadido esa información que históricamente se ha podido confirmar, y en este caso uno de los primeros cronistas de la iglesia primitiva escribió, citando a través de Eusebio, que es Hegésipo: dentro del pueblo judío, Santiago era reconocido como justo. Dice que él no bebía vino, ni licor, no comía carne, nunca se afeitaba, y oraba tanto que sus rodillas se endurecieron como la piel de un camello. Eran referencias que hacían a Santiago. Pero Santiago, de incrédulo, pasó a ser transformado por el Evangelio de Cristo. ¿Y cuándo surge esto? Esto surge cuando él se encuentra cara a cara con Jesucristo resucitado. Y esto lo vemos en 1 Corintios 15, 7. Santiago tiene un encuentro con Jesús, quien también es su hermano, y ese encuentro produce un cambio total en la vida de Santiago. Cuando se dice que Santiago oraba tanto que sus rodillas eran como piel de camello, la piel de camello pues es una piel que es dura, que tiene unos callos que lo ayudan a poder caminar en los diferentes circunstancias ¿verdad? Tiempos, cambios climáticos en el desierto. Y esto surge porque Santiago oraba constantemente para pedir por perdón para el pueblo. Por eso se le conocía como un hombre piadoso. Y él constantemente oraba por su pueblo para pedir perdón por ellos. Amén. Después de la resurrección, como dije, Jesús se apareció en 10 ocasiones. Fueron 10 ocasiones y en una de ellas se aparece a Santiago. Ese encuentro que cambió totalmente la vida de Santiago lo hace a él
pasar de ser un incrédulo a ser un siervo fiel. Cuando hablamos de vidas transformadas, tenemos que recordar y estar claros que el cambio en las vidas transformadas lo hace Jesucristo. Lo hace Él. Nosotros somos herramientas que llevamos la palabra y no somos nosotros los que producimos el cambio en las personas. Las personas cambian porque reconocen a Jesús, aceptan a Jesús y desde ahí comienza un cambio en su vida. Amén. A nosotros simplemente nos toca predicar la palabra. Es importante preguntarnos hoy entonces, ¿estoy reflejando yo al Jesucristo resucitado? ¿Estoy siendo yo ejemplo para que otros puedan verme a mí como un reflejo de Cristo? ¿Soy yo esa persona que los demás quieren imitar en su vida espiritual? Son preguntas que debemos hacernos. Porque al final, nuestra mayor predicación es nuestra vida, es nuestro testimonio. Porque si nosotros comenzamos a predicar, pero nuestra vida no refleja lo que predicamos, pues entonces, lamentablemente, no podemos esperar que las personas a nuestro alrededor tengan cambios reales. Ahora, eso era la introducción. Cuando hablamos de vidas transformadas, hay unas características que Santiago, en su carta, él comienza a hablar, y si usted se da la oportunidad de leer toda la carta de Santiago, usted va a ver todos los puntos que Santiago menciona sobre vidas que sirven al Señor, personas que sirven al Señor y que han sido transformadas. En ese primer versículo de la carta de Santiago, que Santiago dice, se presenta él mismo, dice, yo soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él, a pesar de ser hermano de Jesús, del Señor, él no menciona hermano de Jesús, sino que dice, soy siervo de Jesús, siervo de Dios. Y eso muestra una actitud humilde. Una actitud humilde donde él reconoce que su posición en este momento no es la de hermano, sino la de siervo. Yo le sirvo al Señor y en sus manos estoy para ser servidor. Imagínate este panorama donde tú eres hermano o tío, o primo, o papá de una figura muy reconocida, un cantante, un artista, un pastor bien reconocido y demás. Imagina todos los beneficios que puede tener ser familiar de alguien con un nombre prominente. Sabemos que puede ser de mucho beneficio, ¿verdad que sí? Para conseguir trabajo, para lograr ciertas cosas, un estándar social y demás. Pueden ser muchas cosas. Pero Santiago, viendo todo eso, él dice, mira, yo no quiero ser conocido simplemente como el hermano de Jesús, sino como siervo de Jesús. Esa es una actitud que tiene una vida transformada. Y eso nos muestra a nosotros que Santiago sufrió una transformación verdadera. Porque él tiene una actitud humilde. Una vida transformada está dispuesta a ser servidor antes que ser servido, está dispuesta a darse el sacrificio por otros y se entrega por completo. Amén. Santiago, asimismo, este encuentro con Cristo y su actitud humilde lo posicionaron a él en una posición, por decirlo de la misma manera, pero lo ponen en una posición a él de líder en la iglesia. Santiago, y lo vemos en el Gálatas 2:9, cuando Pablo se refiere a él y a Pedro y a Juan como columnas de la iglesia. Y ahí vemos nosotros, con evidencia bíblica, que Santiago tenía una posición importante en la iglesia, la cual lo llevó ahí, su actitud humilde y su encuentro y entrega al Señor Jesucristo. Así que con eso vemos que la transformación de Santiago, además de ser completa, también fue evidente. Vidas transformadas por el Evangelio es un buen tema. Y nosotros hoy, y durante esta semana, hemos estado trabajando el tema de vidas transformadas porque hemos podido ver dentro de nuestra iglesia nuevas vidas llegar a Cristo. Nuevas personas que han venido, que llegan aquí a la iglesia y han sido transformadas por el Evangelio. Y continuamos viendo llegar más y nos faltan que van a llegar más, como decía el pastor ahorita. Vamos a seguir viendo vidas llegar a Cristo, no simplemente por llenar espacios, no por llenar butacas, porque si es por llenar butacas, honestamente, que se queden como están.
Pero si es para transformar vidas, si es para que haya cambio, si es para adelantar el reino de Dios en esta tierra, que se llene la iglesia. Si ese es el propósito, que hagamos el mezaní, que hagamos todo lo que haya que hacer, pero tiene que ser un propósito real, no simplemente por tener números. Porque para números, pues. Santiago escribe una carta, y esta carta fue dirigida a las 12 tribus de judíos creyentes en Cristo que estaban en la dispersión. ¿Qué pasaba con estas 12 tribus? Ellos estaban huyendo, ellos se estaban escondiendo, porque en ese momento había una persecución hacia los que tenían la fe en Cristo Jesús. Estas tribus salieron de sus tierras por la persecución que los líderes religiosos tenían contra ellos, líderes religiosos. En ese tiempo estos hermanos se reunían en casas, estaban escondidos, pero a pesar de que Santiago escribe esta carta para esas 12 tribus, en ese tiempo, esta carta, al igual que todo el resto de la palabra, fue inspirada por Dios y es útil para todos nosotros. Así que esta carta hoy nosotros la podemos utilizar y la utilizamos como una guía de cómo debemos nosotros como creyentes y cómo cuando llegamos a los pies de Cristo debemos nosotros actuar y vivir. Ahora yo quiero que veamos esos primeros versículos del 2 al 4 y los voy a leer de nuevo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Una vida transformada por el Evangelio puede pasar por pruebas, y diversas pruebas. Pero en medio de estas, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Las 12 tribus están en una prueba y estos eran perseguidos para ser muertos, porque no se crean que los estaban siguiendo para felicitarlos por lo que estaban haciendo. Estaban siendo perseguidos para ser muertos a causa de Cristo. Y Santiago lo que está haciendo con esta carta es animarlos a que continúen, a que, oye, estar en una prueba y que venga el pastor y te diga: mira, ten por sumo gozo cuando estés en esa prueba. Pero pastor, en serio, ¿por gozo cuando estoy en la prueba? Pues sí, el Señor nos anima a que en medio de las pruebas nos gocemos, que estemos contentos, que estemos alegres, que aunque humanamente podamos sentirnos que algo está pasando en nuestra vida, que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor y confiando que Él está con nosotros. Amén. Eso es lo que Santiago le está diciendo a ellos. Ahora, paciencia no es otra cosa, y en el griego la palabra es hipomone, y es una fe madura, constante y resistente. Ese es el significado de paciencia. Fe madura, constante y resistente. Madura para resistir la prueba, constante para mantenerse firme y resistente para aguantar hasta el final. Esa es la palabra paciencia. También la palabra prueba, que viene de la palabra dokimion, que significa algo que se examina o se pone a prueba para mostrar su calidad genuina. La prueba lo que viene es a probar nuestra fe y probar que es una fe genuina. O sea, ese es el fin de cuando pasamos por las pruebas. Las pruebas no son para destrucción de la fe. Las pruebas son para levantar nuestra fe, levantar nuestro ánimo y dejarnos saber que dependemos de Dios. Ese es el propósito de las pruebas. La fe de ustedes, dice la palabra, es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas. Y si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Hoy te encuentras en una prueba, acógete a esa promesa. Señor, yo voy a permanecer firme, porque al final mi galardón, mi regalo, lo tienes tú. Eres tú quien me lo va a dar. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Recuerdo este fin de semana pasado, fue un fin de semana súper bueno,
y no lo tengo que mencionar porque pasamos un fin de semana muy bueno allá en Ponce, en el retiro de los obreros. El pastor William estuvo con nosotros allá y mi familia y allá en eso. El pastor y Samuel se sacrificaron para quedarse acá. Fue un fin de semana muy bueno, como les decía, pero escuchaba dentro de los pastores que hablaban ese día, los diferentes días allí, un pastor de nuestras iglesias Alianza, y este dijo algo que llamó muchísimo mi atención. Y fue lo siguiente. Él decía, no hay atajo que te evite el camino a la cruz. Jesús pasó por una gran prueba en el camino a la cruz y en su muerte en esta. ¿Acaso somos nosotros mejor que Jesús para no pasar por una prueba? No, vamos a pasar por prueba, pero de la mano de Jesús, que pasó la mayor prueba que nos correspondía a nosotros pasarla, Él la pasó y ahora nosotros podemos estar confiados que en medio de la prueba Él es nuestra fortaleza. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Otra de las cosas que Santiago menciona en su carta, habla sobre sabiduría. Dentro de las categorías, dentro de las características, cualidades, gracias, de una vida transformada, está la sabiduría que viene de Dios. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahí hay una promesa. Pide sabiduría, Él te la va a dar. También en el mismo libro de Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 4, en los versos del 13 al 18, Santiago también nos habla sobre la sabiduría de Dios. Ok. 4, 13 al 18. No, me fui. Es el 3, perdón. Capítulo 3, versículos del 13 al 18. Ahora sí. Aquí Santiago habla de la sabiduría de lo alto. Nos habla sobre qué es la sabiduría que viene de Dios y cuál es la que no viene de Dios. Y vamos a leerlo rapidito. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Así que Santiago aquí nos está hablando de dos tipos de sabiduría. Y nos dice, no es decir que eres sabio, debes demostrarlo con tu manera de vivir. Tu manera de vivir tiene que reflejar esa sabiduría que viene de Dios. Muchas veces creemos saberlo todo. Y vamos, que hemos caído ahí muchos. Porque yo no soy exento, yo también he caído ahí, donde a veces creemos saberlo todo y tener una respuesta a todo. O decimos, ya yo llevo mucho tiempo en la iglesia, me crié en el evangelio, llegué desde niño a la iglesia y ya yo conozco todo y no necesito ni las clases bíblicas que el pastor insiste que venga, ni el servicio de oración de los miércoles, ni esos molestosos mensajes de... No, mentira, no. Los mensajes de Daniela de que vengamos a orar a las 8:30 de la mañana. No son molestosos, relajando. Yo no necesito nada de eso porque ya yo lo sé todo. Y pensamos así. Pero ¿sabes una cosa? La palabra nos exhorta diciéndonos lo siguiente. Que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, y esa todos la conocemos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. No estamos en tiempo de estar con ñeñeñe y con cositas, que si no, que si mañana sí, que si después no, que hoy le sirvo, que mañana no. Estamos en tiempo de fortalecer nuestra fe. Unos a otros, hermanos unidos,
Porque todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Yo necesito a Emilio. Emilio necesita a Nestalí. Cada uno nos necesitamos unos a otros. Porque juntos nos fortalecemos. Cuando uno cae, el otro le levanta. Esa es la forma correcta de hacer comunidad en la iglesia. Porque en medio de una situación como la que hablaba Santiago, o a las tribus que Santiago le hablaba, que oye, ellos eran perseguidos. Nosotros hoy estamos aquí cómodos, con aire acondicionado, con música y todo lo demás, pero nosotros no sabemos de mañana. Y si nos tocase pasar a nosotros por algo como eso, ¿quién va a ser nuestro apoyo? Mira a tu lado, mira a tu derecha o a tu izquierda o atrás o adelante. Ese que está al lado puede ser tu apoyo. Ese es el que te puede ayudar a ti en medio de la dificultad. Porque sabes una cosa, en el mundo, por lo general, cuando tú pasas por pruebas y situaciones, los que están a tu alrededor te abandonan. Te abandonan, te dejan. Y yo sé que aquí hay mucho testimonio de eso, pero recuerdo un testimonio específicamente, y es el testimonio de William Dardel Padre. Y William Dardel Padre siempre nos decía, y lo repetía en muchas ocasiones, que cuando él cayó en el hospital, el único que fue a verlo fue quien era pastor en ese momento aquí, Pastor Edgar. Y que sus amigos, sus amigos, que eran los que estaban a su alrededor, ninguno estuvo allí. Porque cuando el Señor está con nosotros y nuestra iglesia y nosotros hacemos comunidad en la fe, nos apoyamos unos a otros. Así que con esto los exhorto a lo siguiente. Búsquense los unos a los otros. Observe a su alrededor. Si usted no ve un hermano por varios días, denle una llamada. Oye, fulano, y mengano, y el otro. Si usted es líder de ministerio, llame a sus liderados, a los que están en su grupo, si no los ve. Eso es importante. Incluso hay algunos también, y esto para los que no necesariamente están en la iglesia en el momento, que piensan que tienen una buena vida y una buena carrera, no necesito de Dios. Para esos también hay mensaje de Dios en la palabra. Esos que se están diciendo que ya yo estoy hecho, mi vida está hecha, ¿para qué yo voy para la iglesia? ¿Qué necesidad tengo yo de ir allí si yo estoy bien? Pues dice lo siguiente la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Proverbios capítulo 3. Eso es lo que el Señor le dice a aquellos que en su soberbia piensan que no necesitan de Dios. Y lo que le está diciendo es: lo que yo tengo para ti es mucho mejor que lo que hay en el mundo. Lo que yo tengo para ti es para siempre y por siempre, para vida eterna. Lo que el mundo te da es pasajero. Es pasajero. Porque a lo mejor hoy tú estás bien, todo está chévere, tus finanzas están súper bien, y esperemos, ¿verdad? No le pedimos a Dios que tus finanzas empeoren, pero mañana pueden pasar muchas cosas. Y si se van las finanzas, y si se va todo, ¿qué te queda? Solamente quedas tú y un vacío que no ha sido completado. Así que yo prefiero seguir pelado y con Cristo que con chavos y sin Él. Amén. Así que esa es lo que el Señor le dice en esta hora. La verdadera sabiduría no se mide por palabras o conocimientos, sino que demuestra reverencia y amor a Dios. Se ve en una conducta marcada por la compasión, la generosidad, la honestidad y el respeto a los demás. Implica tomar decisiones basadas en la fe. Esforzarse por vivir de acuerdo con principios bíblicos y con un grado alto de humildad. Lo que tengo no es mío, le pertenece a Dios. Yo simplemente soy administrador de todo mi tiempo, dinero, familia, ministerio, dones, etc. Nada es nuestro, hermanos. Todo es de Dios. Todo es de Dios.
Y si todo es de Dios, pues tenemos que dedicarlo todo a Dios. Todo. Y desprendernos de esas cosas que a veces nos atan, de esas cosas que a veces nos mantienen, a veces lejos de Dios. Hay 3 puntos para saber si la sabiduría que tienes es una falsa. Y vamos a ponerlos aquí en contexto. La sabiduría terrenal, esa está centrada en los intereses humanos, no en Dios. Olvidan que tienen un llamado en algunas ocasiones o actúan bajo su propia prudencia e intelecto. Ya Dios no es importante para tomar decisiones, sino que dirigimos nuestros asuntos sin considerar a Dios en ellos. Todo lo trabajamos sin pensar en Dios. Y el que es un poquito más espiritual y como aún así sigue teniendo una sabiduría terrenal, por decirlo de una manera, pues hace las cosas y después dice, Señor, apóyame. Tomo la decisión y después, Señor, mira, me compré el carro, dame el trabajo ahora que necesito pagarlo. Así. La sabiduría animal o natural, gobernada por los impulsos, no por el Espíritu Santo. Quien gobierna esa vida es su corazón y su mente. Dios nunca fue o dejó de ser la guía de esta persona y dejó de escuchar la voz de Dios en intimidad con Él. O nunca escuchó la voz de Dios. Está la diabólica, que esta proviene de las influencias del mal. Promueven envidia, orgullo y conflicto. Satanás es quien busca dividir y dirigir tu vida o la vida de una persona que tiene esta sabiduría hacia un precipicio. Es a donde Satanás lo dirige, del cual es muy difícil salir. Esta naturaleza la vemos identificada y cuando hablamos de naturaleza diabólica sabemos que lo que ha permitido que todo esto se expanda en este mundo fue la caída del hombre. En el momento en que entró el pecado, eso comenzó a afectar y afectó por completo nuestra relación con Dios. Y desde ese momento hubo una separación entre Dios y el hombre. Amén. Pero en nuestro caso, y en tu caso, que hoy estás aquí esta mañana, tenemos esperanza. Hay una esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo, que murió por nosotros para ser Él el puente, el camino entre Dios y nosotros. Cuando una persona o comunidad actúa con envidia y rivalidad, el resultado es causa espiritual, desorden y división. No hay otra cosa. Cuando actuamos fuera de la sabiduría que da Dios, lo que hay es causa espiritual, desorden y división. Y escucha bien esto. No todo lo que parece sabiduría viene de Dios. Si causa división o arrogancia, no es de Dios. Porque lo de Dios no causa estas cosas. No lo causa. Hoy vemos cómo nuestra sociedad está. Vemos todo el caos que hay a nuestro alrededor. Vemos todo lo que está pasando en el mundo y podríamos sentarnos aquí todo el día a enumerar todas las cosas que han pasado esta última semana nada más en nuestro país. Y si añadimos lo que está pasando en el mundo, pues estaríamos toda la semana hablando día tras día de todas las cosas que están pasando. Pero, ¿sabes una cosa? A pesar de todo lo que está pasando en nuestro alrededor, el Señor nos está diciendo, pídeme sabiduría y yo te la voy a dar para que tú puedas vivir y sobrellevar todas estas situaciones que están pasando a tu alrededor. Y vemos que Santiago también nos habla de esa sabiduría que viene de lo alto. Y las características de esa sabiduría son las siguientes, y las menciona Santiago. Esa sabiduría es pura, limpia, sin motivos ocultos ni pecado. Repito, limpia, sin motivos ocultos ni pecado. Pacífica, promueve la paz, no la contienda. Amable, considerada, suave en el trato. Benigna, dispuesta a ayudar, es compasiva. Llena de misericordia y de buenos frutos. No solo siente, sino que actúa con amor. Sin incertidumbre, es firme, constante y sin doblez. Sin hipocresía, sincera, transparente
y auténtica. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Esa es la sabiduría que Santiago nos habla en este versículo 17, que es la verdadera sabiduría que está en un corazón puro, pacífico, misericordioso y que no busca ganar discusiones, sino que refleja el carácter de Cristo en todo lo que hace o dice. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Y es la sabiduría que hoy Dios pone a disposición de todos y cada uno de los que estamos aquí, los que le servimos al Señor y los que aún todavía quizás no han tomado una decisión por Cristo. Para cerrar, la sabiduría de lo alto que viene de Dios siembra paz y busca siempre la reconciliación y la unidad de todos los miembros. Siembra paz y busca reconciliación. ¿Qué palabra tan difícil esa hoy? Reconciliación. Se nos hace tan difícil reconocer cuando algo está pasando y necesitamos reconciliarnos unos a otros. Y viene, esto no es aquí en la iglesia nada más. Esto es en todos los aspectos de nuestra vida. Póngale el título que usted quiera. Yo lo estoy mencionando, pero póngale el título que usted quiera. Puede ser en su trabajo, puede ser en la casa, puede ser con su familia, puede ser en la comunidad, puede ser en la iglesia, puede ser en un ministerio, en cualquier caso que sea. La reconciliación es lo que busca Dios siempre para todos nosotros. Siempre. En cambio, la sabiduría falsa busca vanagloria, reconocimiento, división, conflicto y se jacta de su conocimiento. No tiene humildad y mucho menos reconoce que necesita cambiar. Santiago presenta otros puntos también dentro de su carta. Son muchísimos y podríamos estar discutiéndolos todos, pero voy a mencionarlos y voy a explicárselos brevemente. Por ejemplo, Santiago menciona que una vida transformada es una persona que es hacedor de la palabra. Y eso está en Santiago 19:26, donde nos invita a varias cosas. Número 1, nos invita a saber escuchar. Y saber escuchar es una virtud que al parecer muchos hemos perdido. Muchos hemos perdido, no escuchamos. Tendemos a reaccionar inmediatamente. Simplemente y sencillamente se acerca alguien a decirme algo y ya yo tengo una respuesta. Sin saber bien lo que la persona me va a decir. Tardos para hablar. Siempre tenemos algo que decir, como mencionaba. Y ¿saben algo? En ocasiones necesitamos que el Espíritu Santo o alguien nos mande a callar. Nos diga, mira, escucha. Escucha. Tardos para airarse. El enojo del hombre no produce la vida justa que Dios quiere. Dios nos manda a ser pacíficos, a estar tranquilos, a reaccionar bien ante las situaciones. Y un hombre que siempre está enojado no produce la vida justa que Dios quiere. Nos invita a ser hacedores de la palabra y no oidores. El que vive de acuerdo a la palabra, este es hacedor, pero el que solo la oye y no la hace, este se engaña a sí mismo. Cuando tú escuchas la palabra y escuchas muchas cosas que desde este púlpito se dicen, tanto el que es creyente, vuelvo y repito, como el que aún todavía no lo es, escuchas la palabra y te dice que hay cosas que tienes que cambiar en tu vida y tú las ignoras, te engañas únicamente tú. Te engañas únicamente tú porque el Señor te está diciendo, es importante que cambies esto y su palabra te lo está reafirmando y lo ignoras, te engañas igualmente. Y Santiago lo habla como un hombre que se mira al espejo, ve que todo está bien y se va. O ve que tiene alguna cosita en su cara y demás, pero lo ignora. Y hablando con mi esposa precisamente de eso, ella me decía, mirarse al espejo y verse una greñita parada o un maquillaje malo o algo así y seguir caminando, pues ya una vez tú te vas, tú no vas a volver a vértelo, porque a menos que te mires de nuevo en un espejo. Pues así mismo, la palabra es nuestro espejo. La palabra es nuestro espejo. Vamos a la palabra y reconocemos que tenemos que cambiar y que necesitamos a Dios y tenemos que reaccionar ante eso que la palabra nos está diciendo que hay que cambiar. Otra cosa que menciona Santiago, él habla sobre la lengua. Y la lengua mide 10 centímetros desde la punta hasta la base. ¿Es cuánto? 10 centímetros. Es pequeñita.
Es pequeñita, pero cuando es mal utilizada, pesa más que un estadio de fútbol. Así es. Hay que refrenar la lengua. Hay que saber detener ese miembro que lo que hace es contaminar. Contaminar. Ahora no se vayan a picar la lengua. Simple y sencillamente, pídanle a Dios sabiduría para aprender cuándo hay que aguantar la lengua. Cuándo hay que quedarnos callados. Cuando simplemente basta con una oración y decirle al Señor, Señor, obra tú. Obra en la vida mía, de esta persona, de quien sea. Otra cosa que menciona Santiago también, estoy en tiempo todavía, faltan todavía 2 horas. Dejar la amistad con el mundo. Santiago 4 del 1 al 10 nos deja saber que ser amigos del mundo nos lleva a enemistad con Dios. El espíritu es celoso, nos invita a resistir la tentación del mundo, someternos a Dios, resistir al diablo para que éste huya de nosotros. La palabra es nuestra arma más poderosa para resistir la tentación y los dardos de Satanás. Humillados delante de Dios, seremos exaltados por Él. Así nos lo dice Santiago. La amistad con el mundo, lamentablemente, hermanos, nos lleva, y no lamentablemente, es así, nos lleva a enemistad con Dios. Porque no podemos servir a 2 señores. Porque le vas a prestar más atención a uno y vas a ignorar al otro. Así es. No os gloríéis del día de mañana. Santiago 4, del 13 al 17. Nos invita a depender totalmente de Dios y a hacer las cosas correctamente. Nunca olvidemos que nuestra vida es frágil y se sostiene solo por la gracia de Dios. Así que no, vamos a quitarnos el día de mañana, vamos a vivir el hoy. Vamos a aprovechar cada momento, cada instante. Si tenemos la oportunidad de hablarle a alguien, vamos a hacerlo. Y si no se puede hacer algo hoy, confiemos en el Señor que en su momento así será. Ser paciente y orar es una de las últimas cosas que Santiago menciona. Nos invita a ser pacientes y a esperar hasta la venida del Señor. Ahí es donde Santiago le dice a estas tribus que están siendo perseguidas, le dice, mira, espera, porque pronto viene el Señor, quien nos va a salvar de todo este mundo que está en caos. El Señor viene y nos va a salvar de esto. Cristo viene. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viendo, no te aflijas por todo lo que está pasando en el mundo y entres en pánico, porque pronto viene nuestro Señor, quien nos va a rescatar de este mundo que está en decadencia. Cristo viene, la trompeta está próxima a sonar. La trompeta está próxima a sonar, hermanos, y una vida transformada refleja amor por los perdidos y los más necesitados refleja la empatía por los demás y se duele cuando sabe que otros están camino a la perdición. Con esto sí termino ahora, hermano. Este es el tercer término. Y le decía a mi esposa, en el tercero es que terminamos. Es importante, hermanos y amigos que están hoy con nosotros aquí. Si tú quieres celebrar próximamente que tu vida ha sido transformada por el Evangelio, hoy es el día que tienes que tomar una decisión. Hoy es el día que tienes que tomar una decisión. No mañana, no después. Siempre, y lo haré como referencia siempre, hoy tenemos la oportunidad, mañana no lo sabemos. Hoy es el día de hacer los cambios en nuestra vida y pedirle a Dios la sabiduría que viene de lo alto para poder hacer todo lo demás que Él quiere que hagamos en nuestra vida. Si tú no has tenido la oportunidad de decirle que sí al Señor y hoy tú estás aquí, no es casualidad. No es casualidad, a lo mejor tú dirás, sí, pero es que fue que alguien me invitó. Sí, alguien te invitó, pero ese alguien fue la persona que Dios utilizó para que hoy tú estuvieses aquí. Porque hoy Dios quería hablar a tu vida. Y hoy Dios quería decirte que una vida transformada por el Evangelio es una vida que refleja el carácter de Jesucristo. Es una vida que ha decidido aceptar a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Y que rechaza todo lo demás del mundo y viene a ser parte de la familia de la fe en Cristo Jesús. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación.
siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.